Hola, hoy les voy a hablar de lo que es la fuente de alimentación. 1. Debe de estar apagado y esperar unos cuantos minutos por el tema de que si lo hacemos de inmediato, este seguiría conteniendo energía aún estando apagado. 2. No tener ninguna pulsera ni anillo. 3. Desconectar el cable de la fuente de alimentación. 4. Se podría prender el botón de encendido para que se eliminen más rápido los restos de potencia del condensador. 5. Utilizar spray antiestático. 6. Utilizar la pulsera antiestática. 7. Debemos de tener en cuenta respecto a que la suela del zapato que utilicemos sea de goma. Si por alguna manera no tenemos los productos para realizar el trabajo, se junta el cable verde con el cable negro del conector, lo cual va directo a la placa base. Para esto, lo que necesitamos sería un clip o cable, lo cual debemos de introducir el extremo de un pin verde en el otro pin negro. Ahora en pantalla le va a aparecer una imagen de los conectores principales de la fuente de alimentación, que son 24 pines, 20 pines más 4 pines, negro, rojo, amarillo, amarillo con líneas negras, y lo voy a ir viendo a qué corresponde cada uno. El negro es el cable tierra, el rojo corresponde al voltaje, el amarillo es el otro cable de voltaje estándar con los dos anteriores, pero en este caso es de más 12 voltios. En cambio el rojo era de 5 voltios. El amarillo con líneas negras, el voltaje es como el amarillo, pero está presente en nuevas fuentes de alimentación para la alimentación del procesador en un conector de 4 pines. El naranja también se trata de un cable de alimentación de voltaje estándar. En este caso es de 3.3 voltios. El blanco ya ha desaparecido de la fuente de alimentación nueva, por lo que será raro que los encontremos en las fuentes de alimentaciones nuevas, que son las de ahora. Correspondía a los 5 voltios, a los menos 5 voltios, y estaba limitado a 1A de intensidad. Tenemos el color azul, como es el amarillo, aporta menos 12 voltios a una muy baja intensidad de corriente. Después tenemos el marrón. Marrón no se corresponde como un cable de alimentación, como los pines, pero sí sirve para regular la línea de 3.3 voltios. Tenemos después el cable rosa, que igual al anterior, pero para los más 5 voltios. Después el verde sirve para encender las fuentes. El gris es otro cable de comprobación. En este caso es el famoso Power God, una señal necesaria para comprobar que todo está ok en la CPU, o sea, que todo está perfecto en la CPU. Después tenemos el último cable, que vendría a ser el púrpura, que es de más 5 voltios para el estado stand-by. Nombramos los tipos de cables que tenemos en la fuente de alimentación. Por ejemplo, en pantalla le va a aparecer el BERG. Este es utilizado para las disqueteras o floppy, lo cual posee 4 cables, 2 son para tierra y los otros 2 de 5 y 12 voltios. Que está conectado a la unidad IDATA, tales como unidad de CD, DVD, disco duro, etc. Posee 4 cables y conectores, pero posee mayor tamaño. También tiene un macho y una hembra, y ambos pueden conectar en la imagen superior. El tipo de cable SATA, que es el más fino que el Molex, y que tiene más contacto para suministrar potencia a los discos duros y unidades tipo SATA o más modernos.
El ATX de 20 pines es un conector antiguo introduciéndolo en la década de los 90. Es decir, para suministrar corrientes a la placa base ATX gracias a sus 20 pines, que incluyen los diferentes tipos de voltaje estándar para todos los componentes de placa base. ¿Qué es la resistencia? Bien, la resistencia eléctrica es fundamental, se utiliza para medir la electricidad y se define como la opción que se presenta al paso de la corriente. Es decir, que son capaces de transformar partes o a veces toda la energía eléctrica en energía calorífica. Como por ejemplo en las planchas o en las cocinas eléctricas, pero en los circuitos electrónicos se emplean para regular el flujo electrónico. El transistor. El transistor regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y o aplicador para señales eléctricas o electrónicas, tensiones y corrientes. ¿Cómo saber si un transistor no funciona? Un transistor es básicamente un juego de dos diodos que comparten un extremo. El extremo compartido se llama base y los otros dos extremos se llaman emisor y colector. El colector es el que recibe el ingreso de corrientes del circuito, pero no puede enviar corrientes a través del transistor a menos que la base lo permita. El emisor. El emisor es el que envía corriente hacia el circuito, pero solo si la base permite que el colector pase la corriente hacia el emisor a través del transistor. Bien, y la base es el que funciona como prueba cuando una pequeña cantidad de corriente se aplica a la base, la cual se abre y una gran cantidad de corriente puede pasar del colector hacia el emisor. El condensador. ¿Qué es el condensador? El condensador electrónico es un dispositivo pasivo utilizado en la electricidad y en electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. El cooler. El cooler es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura en un estado estable, ni más ni en menos, o sea, ni que esté más frío ni que esté más caliente. En el mercado, en el mercado del ordenador PC compatible con el IMB, la unidad PCU del equipo siempre ha usado un ventilador para expulsar el aire caliente del terminal. El cooler es un ventilador que sirve para enfriar y mantener a una temperatura estable la fuente de alimentación. No funciona el condensador, deberíamos de configurar el milímetros en la opción de lectura de resistencia, al igual que en el de milímetro digital. Puede estar marcado con la palabra ohm o con su símbolo omega. Conectar los electrones del milímetro en los terminales del capacitor. El electrodo rojo es el terminal positivo, el más largo, y el electrodo negro es el terminal negativo, que sería el más corto. Observar los resultados. Los milímetros analógicos utiliza una aguja para mostrar los resultados. El comportamiento de la aguja determinará el estado del capacitor, si es que funciona o no funciona. Si el Kohler no funciona, sería uno de los síntomas más fáciles de reconocer que el ventilador esté en mal estado, o sea, que haga ruido de zumbido, que previene de la computadora, o el apagado de manera aleatoria, se apaga y se prende, se apaga y se prende, y que no tengan movimiento. La etapa primaria, esta se divide en secciones, la cual tenemos la sección de protección. En esta sección el fusible cumple la función de proteger la fuente del voltaje excesivo y el transmisor disminuye la resistencia. Al disminuir la resistencia permite la entrada de más corriente. La sección de filtro para líneas eléctricas,
la cual esta sección se compone de una bobina, la cual tiene la función de eliminar el ruido en las fuentes eléctricas. La otra sección sería la sección rectificadora de entrada. Esta es compuesta por diodos que convierten la corriente alterna de corriente a fase negativa y positiva en corrientes puramente positivas pulsantes. Sección de entrada del filtro de entrada antirrizador. Está compuesta por capacitores cerámicos que se encargan de filtrar o eliminar. La sección conmutadora 1, esta puede estar compuesta por dos o más transistores de potencia y su correspondiente disipadores y componente de menor tamaño. Sección conmutadora 2. En esta sección conmutadora 2 están los capacitores cerámicos de gran tamaño, que estos se regulan la temperatura y muy difícilmente se pueden quemar. La sección transformadora. Aquí es donde la etapa conmutadora le entrega a los transistores la corriente eléctrica para que a través de las bobinas lleve el voltaje adecuado hacia la PC. Entramos a la segunda etapa, que está compuesta también por secciones al igual que la primaria. La sección rectificadora de salida. Aquí los transformadores depositan una corriente alterna que debe ser nuevamente depositada para ser procesada a continuación. De filtro de salida. Aquí se utilizan los capacitores electrolíticos y bobinas para que tengan mejor respuesta en el manejo de la corriente. Sección de control 494. Esta cumple la función de modulador de ancho de pulsos de circuitos oscilador. Diferencia entre el power on y el standby. El power on es un proceso de verificación e inicialización de los componentes. Entrada y salida en una computacional que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. El standby, esta se refiere la cual adopta determinados aparatos cuando no están completamente encendidos y estar a la expectativa de algo en contextos más generales, las cuales son alternativas referenciables en español sería el standby. Una fuente conmutadora es aquel dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en comunicación.